Hay algo en la oscuridad de la carretera que cambia a las personas. No es solo el silencio o la soledad, es algo más profundo. Cuando trabajas de noche en esos tramos vacíos donde las luces de la ciudad quedan atrás, empiezas a entender que el mundo no es como creemos. Hay cosas que suceden en esa oscuridad, cosas que desafían toda lógica. Y lo peor no es encontrarte con lo inexplicable, sino darte cuenta de que nunca podrás escapar de ello, que se queda contigo para siempre, esperando en cada sombra. Me llamo Roberto Mendoza Salas. Tengo 42 años y soy oficial de la Policía de Carreteras en el estado de Jalisco. Llevo 17 años en este trabajo y pensé que lo había visto todo. Accidentes terribles, personas en crisis, situaciones que te dejan sin dormir por semanas. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví aquella noche de septiembre. Era una noche como cualquier otra, o eso pensaba yo. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Me tocaba patrullar el tramo de la autopista que va de Guadalajara hacia Lagos de Moreno, un recorrido de casi 200 kilómetros que durante el día está lleno de tráileres y autos, pero que de noche se convierte en un túnel oscuro donde apenas ves un vehículo cada media hora. Subí a mi patrulla cerca de las 10:15. Hacía calor a pesar de que ya había oscurecido, ese calor pegajoso que te hace sudar aunque tengas el aire acondicionado encendido. Mi compañero habitual, el oficial Ramírez, estaba enfermo esa noche, así que me tocaba hacer el recorrido solo. No me importaba mucho, a veces prefería la soledad. Te da tiempo para pensar, para estar tranquilo. Arranqué la patrulla y salí hacia la autopista. Las primeras 2 horas transcurrieron sin nada fuera de lo normal. Detuve a un conductor que iba un poco rápido, le di una advertencia y lo dejé ir. Más adelante ayudé a una familia cuyo auto se había quedado sin gasolina. Les di combustible suficiente para que llegaran a la próxima estación de servicio. Cosas rutinarias, el pan de cada día. Pero todo cambió alrededor de la medianoche. Estaba conduciendo por un tramo especialmente solitario, rodeado de campos de cultivo a ambos lados. No había luces excepto las de mi patrulla y las estrellas arriba. La luna estaba oculta detrás de unas nubes densas que hacían la noche aún más oscura. Tenía la radio encendida, escuchando el intercambio ocasional entre otros oficiales y la central, pero en ese sector la señal era débil y solo se escuchaban interferencias. Fue entonces cuando vi las luces. Al principio pensé que era otro vehículo adelante, pero algo no cuadraba. Las luces parpadeaban de manera extraña, como si alguien estuviera encendiéndolas y apagándolas rápidamente. Me acerqué despacio, con precaución. En este trabajo aprendes a no confiarte nunca. He visto demasiados casos de personas que simulan necesitar ayuda para después asaltar a quien se detiene. Cuando estuve más cerca, vi que era un auto viejo, tal vez de los años 80, detenido en el acotamiento. Las luces de emergencia no estaban encendidas, pero los faros delanteros sí, y era eso lo que hacía el efecto de parpadeo. El motor parecía estar encendido porque podía ver humo saliendo del escape. Encendí las luces de mi patrulla y me estacioné detrás del vehículo, dejando una distancia prudente. Tomé mi linterna, verifiqué que mi radio funcionara, aunque solo captaba estática, y bajé del auto. El aire de la noche se sentía pesado, como si hubiera tormenta cerca, pero el cielo estaba despejado excepto por esas nubes que cubrían la luna. Me acerqué al auto con la linterna encendida, apuntando hacia la ventana del conductor. El vidrio estaba empañado, no podía ver el interior con claridad. Toqué en la ventana con los nudillos. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Probé abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Rodeé el auto para intentar por el otro lado, alumbrando con la linterna el interior. Los asientos estaban vacíos. No había nadie. Eso me pareció muy extraño. El motor estaba encendido, las llaves puestas en el contacto, pero no había ninguna persona. Miré alrededor, alumbrando los campos cercanos con mi linterna. La oscuridad era tan densa que el haz de luz apenas penetraba unos metros. Llamé en voz alta. «Hola, policía de carreteras. ¿Hay alguien aquí que necesite ayuda?» Mi voz se perdió en el silencio. Ni siquiera había sonido de grillos o animales nocturnos,
algo que siempre me había parecido normal en el campo. Pero esa noche, todo estaba en completo silencio. Regresé a la puerta del conductor e intenté forzarla. No fue difícil, el seguro estaba viejo. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire frío salió del interior del auto, lo cual no tenía sentido porque el motor estaba caliente. El frío era tan intenso que pude ver mi aliento condensarse frente a mí. Apagué el motor del vehículo y saqué las llaves. Estaban heladas al tacto como si hubieran estado en un congelador. Las guardé en mi bolsillo y revisé el interior del auto. En el asiento del pasajero había un bolso de mujer, viejo y gastado. Lo abrí con cuidado. Dentro había una cartera con identificación. La foto mostraba a una mujer de unos 30 años, cabello oscuro, sonrisa amable. El nombre en la identificación decía María Elena Cortés. La dirección era de un pueblo cercano, San Juan de los Lagos. La identificación estaba vencida. La fecha de expedición era de 1993, más de 20 años atrás. Eso me inquietó bastante. Guardé la cartera en el bolso y lo llevé conmigo de regreso a mi patrulla. Intenté comunicarme con la central por radio, pero la estática era insoportable. Decidí anotar la información y reportarla cuando pudiera. Estaba a punto de subir a mi patrulla cuando escuché un sonido. Era débil, como un susurro, pero definitivamente era una voz. Venía de los campos, del lado contrario a la carretera. Me detuve, agucé el oído. ¡Ayuda! La palabra era apenas audible, pero la escuché claramente. Alguien estaba ahí afuera, en la oscuridad. Tomé mi linterna y mi radio, aunque sabía que no funcionaría, y caminé hacia donde provenía el sonido. Cada paso que daba me alejaba más de la seguridad de mi patrulla y de las luces de la carretera. El campo estaba lleno de surcos y tierra suelta, haciendo difícil caminar. «Ayuda, por favor». La voz era de mujer, sonaba desesperada. Aceleré el paso, alumbrando frenéticamente con la linterna. El haz de luz se movía de un lado a otro, pero solo veía tierra y plantas. «¿Dónde está, señora? Siga hablando para ubicarla». «Aquí, estoy aquí». La voz parecía moverse, como si viniera de diferentes direcciones al mismo tiempo. Eso no tenía sentido. Seguí caminando. Mi corazón empezaba a latir más rápido. Algo no estaba bien. Lo sentía en el estómago. Esa sensación que te avisa cuando el peligro está cerca. De repente, la linterna iluminó algo entre los surcos. Era una figura. Una mujer de pie, de espaldas a mí. Vestía un vestido blanco que parecía brillar levemente en la oscuridad. Su cabello era largo y oscuro. Caía sobre sus hombros sin moverse a pesar de que ahora soplaba una brisa. «Señora, soy policía. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» Ella no se movió. Se quedó completamente quieta como una estatua. Me acerqué despacio, manteniendo la linterna apuntada hacia ella. Cuando estuve a unos 5 metros, hablé de nuevo. «Señora, voltee, por favor. No voy a hacerle daño, solo quiero ayudarla». Lentamente, muy lentamente, la figura comenzó a girar. Cada segundo parecía durar una eternidad. Mi respiración se había vuelto superficial. Sentía un nudo en la garganta. Cuando terminó de voltear, el haz de luz de mi linterna iluminó su rostro, y desearía no haberlo visto nunca. Su rostro estaba completamente pálido, de un blanco enfermizo que no parecía natural. Pero lo peor eran sus ojos. No tenía ojos. Solo había cuencas vacías, oscuras, profundas como pozos sin fondo. Su boca estaba abierta en una expresión de horror congelado, como si estuviera gritando en silencio. Y entonces habló, pero sus labios no se movieron. «Me dejaste sola». La voz salió de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Retrocedí tropezando, casi caigo al suelo. Mi linterna cayó de mi mano y rodó por la tierra, su luz girando locamente hasta detenerse apuntando hacia el cielo. Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí con todas mis fuerzas de regreso hacia la carretera, hacia mi patrulla, hacia las luces. Podía escuchar esa voz detrás de mí, susurrando, llamándome. «Roberto, Roberto, ¿por qué me dejaste?» Llegué a la patrulla jadeando, temblando. Subí de un salto y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. El motor arrancó y aceleré. Las llantas rechinaron sobre el asfalto mientras me alejaba de ese lugar lo más rápido que pude.
Miré por el espejo retrovisor. Ella estaba ahí, parada en medio de la carretera, con ese vestido blanco brillando en la oscuridad. Pero lo extraño es que no se hacía más pequeña mientras me alejaba. Se mantenía del mismo tamaño, como si estuviera siguiéndome a la misma velocidad. Pisé el acelerador a fondo. El velocímetro marcaba 140-150 kilómetros por hora. Seguía mirando el espejo. Ella seguía ahí, inmóvil pero presente, siempre a la misma distancia. Entonces desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. No reduje la velocidad hasta que vi las luces de la siguiente gasolinera, a casi 30 kilómetros de distancia. Me estacioné en el área iluminada, rodeado de luz artificial brillante. Había un camionero repostando combustible, un empleado aburrido dentro de la tienda. Gente real, normal. Bajé de la patrulla con las piernas temblorosas. Intenté calmarme, recuperar el aliento. Fue entonces cuando recordé el bolso que había tomado del auto abandonado. Estaba en el asiento del pasajero. Lo abrí de nuevo y saqué la identificación. María Elena Cortés. Observé la foto más detenidamente bajo la luz de la gasolinera. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de algo que no había notado antes en la oscuridad. Era ella. Era el rostro que acababa de ver en el campo. La misma mujer de la identificación era la aparición sin ojos que me había hablado. Intenté usar mi radio de nuevo. Esta vez funcionó. Central. Aquí Unidad 37, solicito asistencia. Unidad 37, adelante. La voz del despachador sonó clara y tranquila. Le expliqué la situación, omitiendo la parte de la aparición. Solo reporté el vehículo abandonado y pedí que investigaran la identificación que había encontrado. Me dijeron que enviaron una unidad al lugar y que esperara ahí mientras hacían las verificaciones. Esperé 40 minutos que se sintieron como horas. Me quedé dentro de la patrulla con las puertas cerradas, mirando constantemente por los espejos. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo me hacía saltar. Finalmente la radio crepitó. Unidad 37. Tenemos información sobre la identificación que reportó. Adelante, Central. María Elena Cortés fue reportada como desaparecida en 1993. Su vehículo fue encontrado abandonado en la autopista, en el kilómetro 162, exactamente donde usted lo encontró esta noche. Nunca fue localizada. El caso sigue abierto como persona desaparecida. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. 1993. Hacía más de 20 años. Y su auto estaba ahí, en el mismo lugar, con el motor encendido, como si ella acabara de dejarlo. ¿Y la unidad que enviaron al lugar central? Hubo una pausa larga antes de que respondieran. Unidad 37. La unidad que enviamos reporta que no hay ningún vehículo en ese kilómetro. Revisaron el área completa. El acotamiento está vacío. Eso no era posible. Yo había estado ahí. Había tocado el auto, había apagado el motor, había tomado las llaves. Metí la mano en mi bolsillo para sacarlas y mostrárselas a alguien, para probar que no estaba perdiendo la razón. Mi bolsillo estaba vacío. Las llaves habían desaparecido. El despachador seguía hablando, pero yo ya no escuchaba. Mi mente trataba de procesar lo imposible. Había interactuado con algo que no existía, que no podía existir. Y sin embargo, tenía el bolso frente a mí, físico, real. Decidí que necesitaba respuestas. Tomé la dirección de la identificación y conduje hasta San Juan de los Lagos. Ya estaba amaneciendo cuando llegué al pueblo. Encontré la calle y el número de la casa. Era una construcción vieja, descuidada, con pintura descarapelada y un jardín lleno de maleza. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Finalmente, escuché pasos arrastrándose del otro lado. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre muy anciano, encorvado, con ojos cansados y barba descuidada. Disculpe la molestia. Soy oficial de la Policía de Carreteras. Estoy buscando información sobre María Elena Cortés. El anciano se quedó inmóvil, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hija susurró. Mi niña. ¿La encontraron? ¿Saben qué le pasó? Le expliqué que había encontrado su vehículo abandonado en la carretera, omitiendo de nuevo los detalles más perturbadores. El anciano me invitó a pasar.
La casa olía a humedad y abandono. Me llevó a una sala llena de fotos. Todas eran de la misma mujer, María Elena, en diferentes momentos de su vida. Desapareció hace 22 años, me contó el anciano mientras se sentaba pesadamente en un sillón viejo. Estaba conduciendo de regreso a casa después de visitar a su hermana en Guadalajara. La policía encontró su auto abandonado en la carretera, con el motor encendido y sus pertenencias dentro, pero ella nunca apareció. Busqué durante años. Gasté todos mis ahorros en investigadores privados, en publicar su foto, en ofrecer recompensas. Nada. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Señor Cortés, ¿su hija llevaba un vestido blanco la noche que desapareció? El anciano levantó la vista sorprendido por la pregunta. Sí, ¿cómo lo sabe? Era su vestido favorito. Blanco, sencillo. Siempre decía que la hacía sentir en paz. Mi corazón latía con fuerza. No quería hacer la siguiente pregunta, pero tenía que hacerla. Señor Cortés, ¿alguna vez usted u otra persona ha reportado haber visto algo extraño en esa área de la carretera? El anciano me miró fijamente durante un largo momento antes de hablar. Otros oficiales de policía han venido aquí a lo largo de los años. 4, tal vez 5. Todos reportaron lo mismo. Encontraron el auto de mi hija en el mismo lugar, con el motor encendido, y todos dijeron que vieron algo en el campo, algo que los asustó lo suficiente como para huir. Pero cuando envían a otros oficiales a verificar, el auto nunca está ahí. Y después, los oficiales que vieron a mi hija empiezan a cambiar. ¿A qué se refiere con cambiar? Dejan el trabajo, se alejan de sus familias. Algunos se enferman. Es como si algo se hubiera roto dentro de ellos. El último oficial que vino aquí fue hace 3 años. Se retiró un mes después. Lo vi en el pueblo hace unos meses. Parecía un hombre perseguido, siempre mirando sobre su hombro, como si alguien lo estuviera siguiendo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté mantener la compostura. ¿Sabe dónde puedo encontrar a ese oficial? El anciano negó con la cabeza lentamente. Se mudó lejos. Nadie sabe exactamente dónde. Pero antes de irse vino a verme una última vez. Me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, ella sigue esperando en esa carretera, esperando a que alguien se detenga, esperando a que alguien la encuentre, pero nadie puede ayudarla porque ella ya no está aquí, y tampoco está allá. Está atrapada en ese momento, reviviéndolo una y otra vez. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. El anciano se puso de pie con dificultad y fue hasta una mesa donde había un álbum de fotos viejo. Lo abrió y sacó una fotografía. Tome esto, oficial. Es lo único que me queda de ella. Si realmente la vio, si realmente estuvo ahí, entonces quiero que sepa que era una buena persona. No merecía lo que le pasó. Y si puede, cuando pase de nuevo por ese lugar, dígale que su padre nunca dejó de buscarla, que nunca dejé de amarla. Tomé la fotografía con manos temblorosas. Era María Elena sonriendo, llena de vida, usando ese vestido blanco. Me guardé la foto en el bolsillo y me despedí del anciano. Cuando salí de la casa, el sol ya estaba alto en el cielo. Había estado despierto toda la noche, pero no sentía sueño. Sentía algo mucho peor, una inquietud profunda que me roía por dentro. Conduje de regreso a la estación de policía. Le entregué el bolso a mi superior y le expliqué todo lo que había sucedido, incluyendo los detalles que había omitido en la radio. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Roberto, has estado trabajando demasiado. Toma unos días libres, descansa, esto puede esperar. Pero yo sabía que no era cansancio. Sabía lo que había visto. Y sabía que algo había cambiado en mí esa noche. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir sin tener pesadillas. Soñaba con ella, parada en medio de la carretera, mirándome con esas cuencas vacías, susurrando mi nombre. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Empecé a ver cosas durante el día. Sombras en los espejos que no correspondían con nada real. Figuras blancas en el rabillo del ojo que desaparecían cuando volteaba a mirar. Y siempre, sentía que alguien me observaba. Intenté hablar con mi esposa, pero no sabía cómo explicarle lo que me pasaba sin sonar como un loco. Empecé a distanciarme de ella, de mis hijos. No quería que lo que fuera que me estaba pasando los afectara a ellos también.
2 semanas después de aquella noche, solicité un cambio de turno. Ya no quería trabajar de noche. Mi superior aceptó sin hacer preguntas. Supongo que notó que algo andaba mal, pero el cambio de turno no ayudó, porque lo que sea que encontré en esa carretera no se quedó ahí. Me siguió. Una noche, estaba en casa viendo televisión, tratando de distraerme. Mi esposa y mis hijos ya se habían ido a dormir. Las luces de la sala estaban apagadas. Solo la pantalla del televisor iluminaba el espacio. Entonces la vi reflejada en la pantalla detrás de mí. María Elena con su vestido blanco de pie en medio de mi sala. Me volteé tan rápido que casi caigo del sillón. No había nadie ahí, pero cuando miré de nuevo hacia el televisor, su reflejo seguía ahí, observándome. ¿Por qué me dejaste sola, Roberto? Su voz llenó la habitación aunque sus labios no se movían. ¿Por qué todos me dejan sola? Apagué el televisor de un manotazo. Las luces de la casa parpadearon. El frío invadió el espacio. Ese mismo frío antinatural que había sentido en su auto aquella noche. No la dejé sola, respondí al vacío, mi voz temblando. Yo no fui quien la dejó ahí, yo no sé qué le pasó. Todos me dejan, todos huyen, nadie se queda, nadie me ayuda. Su voz se multiplicó como si hubiera 10, 20, 100 María Elenas hablando al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor. Me cubrí los oídos, pero no servía de nada. La voz venía de dentro de mi cabeza. Y entonces, tan súbitamente como había empezado, todo se detuvo. El frío desapareció. Las luces se estabilizaron. El silencio regresó, pero yo sabía que no había terminado. Esto apenas comenzaba. Esa fue la última noche que dormí en mi casa. Le dije a mi esposa que tenía que hacer unos turnos extras, que estaría quedándome en la estación. Ella no me creyó. Pudo ver en mis ojos que algo estaba terriblemente mal, pero no insistió. He estado viviendo en moteles baratos desde entonces, cambiando de lugar cada 2 o 3 noches. Pero no importa dónde vaya, ella me encuentra. A veces es solo su voz, susurrando en la oscuridad. Otras veces veo su reflejo en los espejos, en las ventanas, en cualquier superficie que pueda mostrar una imagen. He intentado investigar más sobre lo que pasó aquella noche en 1993, pero los archivos están incompletos, contradictorios. Es como si alguien o algo no quisiera que se supiera la verdad. Hace una semana encontré algo. Un artículo viejo de periódico en los archivos de la biblioteca local. Hablaba sobre una serie de desapariciones en esa misma carretera, todas de mujeres jóvenes, todas en las últimas 3 décadas. María Elena era solo una de ellas, y todas desaparecieron en el mismo tramo, en el mismo kilómetro 162. El artículo mencionaba rumores, historias que contaban los camioneros y viajeros frecuentes. Hablaban de una presencia en esa carretera, algo antiguo, algo que esperaba en la oscuridad, algo que tomaba a las personas y no las dejaba ir. Intenté encontrar más información, pero ese era el único artículo que existía sobre el tema. Es como si alguien hubiera borrado el resto, como si alguien no quisiera que esta historia saliera a la luz. Hoy es mi último día como oficial de policía. Entregué mi renuncia esta mañana. Mi superior intentó convencerme de reconsiderarlo. Me ofreció más tiempo libre, terapia, cualquier cosa. Pero yo sé que no hay nada que pueda ayudarme. Porque anoche tuve otra visita. Esta vez fue diferente. María Elena no solo apareció, me habló claramente, sin el eco, sin el susurro múltiple. Su voz era humana, normal, casi amable. Me dijo algo que me heló hasta los huesos. Pronto vas a entender, Roberto. Pronto vas a saber lo que se siente estar atrapado, esperando, deseando que alguien te vea, que alguien se detenga. Y cuando eso pase, tú también vas a estar en esa carretera, esperando al siguiente. No sé qué significa exactamente, pero sé que no tengo mucho tiempo. Puedo sentirlo. Algo está cambiando dentro de mí. Cada día me siento menos real, menos presente. Como si estuviera desvaneciendo lentamente, como si estuviera siendo jalado hacia algún lugar. He pensado en volver a ese kilómetro 162, confrontar lo que sea que esté ahí. Pero tengo miedo. No de lo que pueda ver, sino de lo que pueda significar. Porque si voy ahí y encuentro respuestas, tal vez esas respuestas confirmen lo que más temo, que no hay escape,
que lo que me pasó aquella noche me marcó de una forma que no tiene vuelta atrás. Esta mañana, cuando me desperté en el motel donde he estado quedándome, encontré algo debajo de mi puerta. Eran unas llaves, las mismas llaves que tomé del auto de María Elena aquella noche, las que desaparecieron de mi bolsillo. Junto a las llaves había una nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa. Te está esperando. No sé quién dejó esa nota. El encargado del motel dice que no vio a nadie entrar durante la noche. Las cámaras de seguridad muestran solo estática a la hora en que las llaves debieron haber sido dejadas. Ahora estoy en mi auto, estacionado a 1 kilómetro del lugar donde todo comenzó. Es de día, el sol brilla intensamente, hay tráfico normal en la carretera. Todo se ve tan normal, tan común. Es difícil creer que en este mismo lugar, en la oscuridad, existe algo tan terrible, pero sé que está ahí. Puedo sentirlo, y sé que eventualmente, ya sea hoy, mañana o en una semana, voy a tener que regresar, porque algo en mi interior me está llamando, jalándome hacia ese lugar. Quiero terminar este relato advirtiendo a cualquiera que lea esto. Si alguna vez están conduciendo de noche por la carretera entre Guadalajara y Lagos de Moreno, y ven un auto abandonado en el kilómetro 162, no se detengan. No importa cuánto parezca que alguien necesita ayuda, no importa qué vean o escuchen, sigan conduciendo. No miren atrás, no reduzcan la velocidad, solo aléjense lo más rápido que puedan, porque si se detienen, si hacen contacto con lo que espera ahí, nunca van a poder escapar realmente. Se va a quedar con ustedes, en sus sueños, en los reflejos, en las sombras, y un día, cuando menos lo esperen, se van a dar cuenta de que ya no pertenecen completamente a este mundo. Ya no pertenecen a ningún lado. Las llaves están en mi mano ahora mismo. Pesan más de lo que deberían. Están frías, siempre frías. Y puedo jurar que a veces las siento vibrar, como si estuvieran vivas, como si me estuvieran guiando. El sol está empezando a bajar en el horizonte. En unas horas va a oscurecer. Y cuando eso pase, sé que voy a conducir hasta ese kilómetro. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción. Algo me está llamando, algo que no puedo resistir. No sé qué va a pasar cuando llegue ahí. No sé si voy a regresar, pero necesitaba dejar este testimonio. Necesitaba que alguien supiera la verdad sobre lo que pasa en esa carretera. Si después de hoy nadie sabe de mí, si desaparezco como María Elena y todas las demás, al menos quedará este registro. Al menos alguien sabrá, y tal vez, solo tal vez, mi historia sirva para salvar a otra persona de cometer el mismo error que yo cometí aquella noche. Detenerme cuando debí haber seguido conduciendo. El cielo se está oscureciendo. Es hora. Que alguien le diga a mi familia que los amé hasta el final. Que no fue mi culpa. Que traté de resistir, pero que algunos caminos, una vez que los tomas, no tienen regreso. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Trabajos que parecen normales durante el día se convierten en algo completamente diferente cuando cae la noche. Los hoteles viejos guardan secretos en cada habitación, en cada pasillo, en cada rincón donde la luz no llega del todo. Y cuando eres la única persona despierta en un edificio lleno de cuartos vacíos, empiezas a darte cuenta de que quizás no estás tan solo como creías. Esta es la historia de un hombre que aprendió esa verdad de la peor manera posible, y cuya experiencia nos recuerda que hay puertas que nunca deberíamos abrir, y preguntas que es mejor dejar sin respuesta. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez y soy de Puebla, México. Tengo 32 años y durante los últimos 4 he trabajado como guardia de seguridad nocturno. Lo que voy a contar sucedió hace apenas 6 meses, pero siento que han pasado años desde aquella noche. Todavía no puedo dormir bien. Todavía escucho cosas que sé que no deberían estar ahí. Todo comenzó cuando conseguí el trabajo en el Hotel San Jerónimo. Es un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos que fueron elegantes en los años 50, pero que ahora apenas se mantienen en pie. Tiene 5 pisos y 40 habitaciones. La pintura de las paredes está descarapelada. Las alfombras de los pasillos huelen a humedad, y los elevadores hacen un ruido terrible cada vez que suben o bajan. Pero necesitaba el trabajo. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos se acumulaban. El dueño del hotel, don Ernesto,
Era un señor mayor de casi 70 años. Tenía el pelo completamente blanco y siempre vestía trajes arrugados que olían a cigarro. Cuando me entrevistó, me dijo algo que debía haber tomado más en serio. Me llevó al pequeño cuarto donde estaría la recepción durante la noche. Había un escritorio viejo, una silla de plástico, un monitor con las cámaras de seguridad y una cafetera que parecía de la época de la Revolución. «Mira, Roberto», me dijo mientras se sentaba en la orilla del escritorio. «El trabajo es sencillo. Entras a las 11 de la noche y sales a las 7 de la mañana. Haces rondas cada 2 horas por todos los pisos. Revisas que las puertas estén cerradas, que no haya problemas, lo normal. Si alguien necesita algo, lo ayudas. Eso es todo», asentí. Parecía fácil. «Pero hay reglas importantes», continuó. Su rostro se puso serio. «Muy importantes. Primera regla. Nunca entres a la habitación 212. No importa qué escuches ahí. No importa si alguien toca desde adentro. Esa habitación siempre está cerrada y así debe quedarse». Me pareció extraño, pero no dije nada. «Segunda regla», siguió. «Si ves a una mujer vestida de blanco en el tercer piso, no le hables. No la mires a los ojos. Sigue caminando como si no estuviera ahí». Sentí un escalofrío en la espalda, pero pensé que tal vez don Ernesto me estaba asustando a propósito, como hacen los veteranos con los nuevos. Y tercera regla, la más importante, su voz bajó casi a un susurro. «Si escuchas que alguien llama tu nombre, pero no ves a nadie, no contestes. Nunca. Hagas lo que hagas, no respondas». «¿Por qué?», pregunté. Don Ernesto me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. «Porque si contestas van a saber que puedes escucharlos. Y si saben eso van a querer algo de ti, algo que no puedes darles». Debí haberme ido en ese momento. Debí haber inventado cualquier excusa y salir corriendo de ahí. Pero mi esposa, el bebé en camino, las cuentas sin pagar. Todo eso pesaba más que el miedo. «Entendido», le dije. Don Ernesto suspiró como si estuviera decepcionado de mi respuesta. «Hay algo más que debes saber», agregó. «Han pasado 7 guardias antes que tú en los últimos 2 años. Ninguno duró más de 3 meses. Todos renunciaron de un día para otro. Algunos ni siquiera volvieron a recoger su último cheque». «¿Por qué?», volví a preguntar. «Porque no siguieron las reglas», respondió simplemente. Me dio las llaves, un uniforme azul marino y una lámpara que según él era mejor que la de mi celular. Luego me explicó cómo funcionaban las cámaras de seguridad, aunque me advirtió que varias no servían, especialmente las de los pisos 3 y 4. Mi primera noche comenzó tranquila. Llegué a las 11 en punto. Don Ernesto me esperaba en la recepción y me mostró dónde estaba todo. Me presentó a Lucía, la recepcionista del turno de tarde que se veía cansada y ansiosa por irse a casa. «Buena suerte», me dijo Lucía cuando pasó junto a mí rumbo a la salida. «Y acuérdate de las reglas». Don Ernesto se fue poco después. De repente me encontré completamente solo en el vestíbulo del hotel. El silencio era pesado, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared detrás del mostrador. Revisé las cámaras de seguridad. Efectivamente, varias estaban en negro. Las del tercer piso mostraban solo estática. Las del cuarto piso directamente no funcionaban. Los pasillos que sí podía ver estaban vacíos y mal iluminados. Algunas de las lámparas del techo parpadeaban de forma irregular. Esa noche había solo 5 huéspedes en todo el hotel. 2 estaban en el segundo piso, 1 en el primero y 2 más en el quinto. Nada en el tercero ni el cuarto. Me pareció extraño que un hotel con tan pocos clientes siguiera abierto. Pero no era mi problema. A la 1 de la mañana hice mi primera ronda. Tomé mi lámpara y el llavero con todas las llaves maestras. Comencé por el primer piso. Todo estaba en orden. Las puertas de las habitaciones ocupadas estaban cerradas y no se escuchaba nada desde adentro. Las habitaciones vacías también estaban cerradas. El pasillo olía a ese aroma rancio de hoteles viejos, una mezcla de desinfectante barato y humedad. El segundo piso era igual. Silencio total. Mis pasos sobre la alfombra gastada eran lo único que se oía. Llegué al tercer piso. Tan pronto salí del elevador en el tercer piso, sentí que algo era diferente.
El aire estaba más frío que en los otros pisos. No era mi imaginación. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mi cara. Las luces del pasillo parpadeaban más que en los otros pisos, creando sombras que se movían en las paredes. Caminé despacio, alumbrando con mi lámpara cada rincón. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Según el registro, no había nadie hospedado en este piso. Todas las habitaciones debían estar vacías. Revisé las chapas una por una. Todo parecía normal hasta que llegué a la habitación 212. Me detuve frente a esa puerta. Se veía igual a todas las demás. Madera oscura, números dorados que estaban despegándose, una mirilla en el centro. Pero algo en esa puerta me produjo una sensación horrible en el estómago. Era como estar parado al borde de un precipicio. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me alejara de ahí. Estiré la mano para tocar la chapa, solo para verificar que estuviera cerrada como me habían indicado. En el momento en que mis dedos rozaron el metal helado, escuché algo del otro lado. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el piso de madera. Despacio, muy despacio. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. El sonido se detuvo. Recordé la primera regla. No importa qué escuches ahí. No importa si alguien toca desde adentro. Me alejé de la puerta 212 y continué mi ronda. El resto del tercer piso estaba tranquilo. Subí al cuarto piso. El cuarto piso estaba aún más oscuro que el tercero. Varias de las lámparas del techo estaban completamente apagadas. Mi lámpara era lo único que iluminaba el camino. El pasillo parecía más largo de lo que debería ser. Conté las puertas mientras avanzaba. Habitaciones 301 hasta 320, todas cerradas, todas supuestamente vacías. Cuando llegué a la mitad del pasillo, mi lámpara empezó a parpadear. Le di unos golpecitos con la palma de la mano y volvió a funcionar normalmente. Fue en ese momento que escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente alumbrando hacia donde había venido. El pasillo estaba vacío, completamente vacío, pero yo había escuchado los pasos claramente. No eran pasos sobre la alfombra, eran pasos sobre madera como si alguien estuviera caminando sin zapatos. Y venían acercándose. Me quedé quieto conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó. Esperé 30 segundos que se sintieron como 30 minutos. Nada. Terminé la ronda del cuarto piso casi corriendo y subí al quinto. El quinto piso estaba mejor iluminado y se sentía normal. Revisé todo rápidamente y regresé a la recepción. Eran las 2 de la mañana. Todavía me faltaban 5 horas para que amaneciera. Me senté en la silla detrás del escritorio y me serví una taza de café de la cafetera vieja. El café sabía horrible, pero lo necesitaba. Revisé las cámaras otra vez. Los pasillos vacíos. Las luces parpadeantes. Nada más. Intenté distraerme viendo videos en mi teléfono, pero la señal era terrible ahí dentro. Así que me puse a revisar el libro de registro del hotel. Era un cuaderno grande y viejo donde se anotaban todos los huéspedes. Empecé a hojearlo sin mucho interés. Había nombres, fechas de entrada y salida, números de habitación. Entonces noté algo extraño. La habitación 212 aparecía en el registro, pero siempre con el mismo nombre: Laura Sánchez. Y la fecha de entrada era del 15 de marzo de 1983. No había fecha de salida. El registro tenía más de 40 años, pero ese nombre seguía ahí, como si Laura Sánchez todavía estuviera hospedada en el hotel. Busqué en las páginas más recientes. El nombre seguía apareciendo. Habitación 212, Laura Sánchez, sin fecha de salida. Alguien había estado escribiendo ese nombre durante décadas. Cerré el libro de golpe. No quería saber más. Pasaron las horas con lentitud dolorosa. A las 3:30 hice mi segunda ronda. Esta vez todo estuvo tranquilo. No escuché nada extraño. No vi nada raro. Regresé a la recepción sintiéndome un poco mejor. Tal vez lo de antes había sido mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. A las 5 de la mañana estaba medio dormido en la silla cuando el teléfono de la recepción sonó. El timbre estridente me hizo saltar del susto. Contesté todavía aturdido.
Recepción, buenas noches, dije. Silencio del otro lado. Pero no era un silencio muerto. Podía escuchar que había alguien ahí. Una respiración lenta y pesada. «Hola», intenté de nuevo. «¿En qué puedo ayudarle?». La respiración continuó durante unos segundos más. Luego una voz de mujer, muy suave, casi un susurro, habló. «Tengo frío». «Disculpe, ¿qué habitación?», pregunté revisando el sistema. 212. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Mi mano empezó a temblar sosteniendo el teléfono. «La habitación 212 está cerrada», logré decir. «No hay nadie hospedado ahí». «Tengo mucho frío», repitió la voz. «¿Puedes traerme una cobija?». «Señora, esa habitación no está en uso, debe haber un error». «Por favor». La voz sonaba más cerca ahora, como si la persona estuviera susurrando directamente en mi oído. «Tengo tanto frío, y he estado esperando tanto tiempo». Colgué el teléfono de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré el identificador de llamadas en el pequeño panel del teléfono. Decía claramente, habitación 212. Pero eso era imposible. Esa habitación estaba cerrada. No había teléfono conectado ahí. No podía haber nadie adentro. El teléfono volvió a sonar. No lo contesté. Dejé que sonara. Sonó 20 veces antes de detenerse. El silencio que siguió fue peor que el timbre. Decidí hacer otra ronda aunque no eran las 6 todavía. No podía quedarme ahí sentado. Necesitaba moverme. Tomé mi lámpara y subí al primer piso. Todo normal. Segundo piso, todo bien. Pero sabía que tenía que subir al tercero. Tenía que pasar frente a esa puerta. Cuando el elevador se abrió en el tercer piso, el frío me golpeó de inmediato. Era peor que antes. Mucho peor. Mis dientes comenzaron a castañear. Salí al pasillo y empecé a caminar. Esta vez las luces no solo parpadeaban. Algunas se apagaban completamente cuando pasaba debajo de ellas, dejándome en la oscuridad por un segundo antes de volver a encenderse. Me acerqué a la habitación 212. Había algo diferente. La puerta estaba entreabierta. Apenas unos centímetros, pero definitivamente abierta. Yo mismo había verificado que estuviera cerrada en mi ronda anterior. Estaba seguro de eso. Me quedé parado frente a la puerta sin saber qué hacer. Desde la rendija oscura salía un aire gélido. Y también salía un olor. Un olor dulzón y enfermizo que me revolvió el estómago. «Hola», escuché la misma voz suave del teléfono. Venía de dentro de la habitación. «¿Trajiste la cobija?». No debía haberlo hecho. Debía haber corrido escaleras abajo, salir del hotel y no volver jamás. Pero algo en esa voz me paralizó. No era amenazante. Era triste. Desesperada, como alguien que ha estado pidiendo ayuda durante mucho tiempo, sin que nadie la escuche. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Se abrió despacio, rechinando sobre las bisagras oxidadas. Alumbré el interior con mi lámpara. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, ni cama ni nada. Solo paredes desnudas y un piso de madera lleno de polvo. En el centro del cuarto había una mancha oscura, grande, como si alguien hubiera derramado algo que nunca se limpió del todo. La mancha tenía forma extraña, como de una persona acostada. «Aquí estoy», dijo la voz, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Entonces lo vi. En la pared del fondo había algo escrito. Letras grabadas directamente en el yeso, como si alguien las hubiera tallado con las uñas. Me acerqué para leer. Las letras decían: «No me olviden». Mi lámpara empezó a parpadear otra vez. Cada vez que la luz se apagaba por un segundo cuando volvía a encenderse, las palabras en la pared eran diferentes. Primero decían: «No me olviden». Luego: «Ayúdenme». Después: «Tengo frío». Y finalmente: «Ya estás aquí». La puerta detrás de mí se cerró de golpe. Corrí hacia ella y la jalé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Estaba cerrada por fuera, como si alguien hubiera puesto el pestillo. Golpeé la puerta gritando, pero mi voz sonaba amortiguada, como si la habitación se tragara los sonidos. La temperatura cayó aún más. Podía ver mi aliento formando nubes densas. Mis manos empezaban a entumecerse del frío.
La lámpara se apagó completamente. En la oscuridad total, escuché pasos acercándose. Los mismos pasos descalzos que había oído antes. Pero esta vez venían de adentro de la habitación, no del pasillo. Venían hacia mí. «Gracias por venir», susurró la voz justo a mi lado. He estado tan sola, tanto tiempo sola aquí. Algo me tocó el hombro, algo helado, dedos largos y fríos como el hielo. «Ahora puedes quedarte conmigo», continuó la voz. «No tienes que irte, nadie tiene que irse nunca más». Grité hasta que me dolió la garganta. Golpeé la puerta con mis puños, con mis hombros, con todo mi cuerpo. La madera no cedía. Los dedos helados se cerraron alrededor de mi brazo con más fuerza. Entonces, tan repentinamente como se había cerrado, la puerta se abrió. La luz del pasillo entró como una explosión. Los dedos me soltaron. Caí hacia adelante, rodando por el suelo del pasillo. Me levanté tambaleándome y corrí. Corrí sin mirar atrás. Bajé las escaleras porque no quería esperar al elevador. Atravesé el vestíbulo y salí del hotel justo cuando el sol comenzaba a aparecer en el horizonte. Don Ernesto llegó a las 7 en punto. Me encontró sentado en la banqueta de enfrente temblando. No por el frío de la mañana, por lo que había vivido. «Entraste a la 212», no fue una pregunta, fue una afirmación. Lo dijo mirando mis ojos rojos y mi cara pálida. No pude responder, solo asentí. Don Ernesto suspiró y se sentó a mi lado en la banqueta. Laura Sánchez se hospedó en esa habitación en 1983. Comenzó a explicar con voz cansada. Nadie sabe exactamente qué pasó. La encontraron 3 días después de que dejó de pagar. El personal pensó que se había ido, pero seguía ahí, en esa habitación, sola. El hotel estaba casi vacío esa semana. Nadie escuchó nada. Nadie fue a revisar. Cerró los ojos como si le doliera continuar. Desde entonces la habitación no se puede usar. Hemos intentado todo, cerrarla, sellarla. Incluso quisimos derribar esa pared y hacer la habitación más grande. Pero nada funciona. Ella sigue ahí, esperando, llamando, queriendo que alguien se quede con ella para no estar sola nunca más. «¿Por qué no cierran el hotel?», pregunté con voz ronca. «Porque este edificio es todo lo que me queda», respondió. «Y porque cerrar el hotel no haría ninguna diferencia. Ella va a seguir ahí de todas formas, esperando». Me pagó las horas que trabajé. Me dio mi cheque, me deseó suerte. Nunca volví. Pero eso no fue el final. Ojalá lo hubiera sido. 2 semanas después empecé a escuchar el teléfono en mi casa. Sonaba a las 3:30 de la mañana. Cada noche. Siempre a la misma hora. Cuando contestaba, solo había silencio y esa respiración lenta y pesada. A veces, muy bajito, podía escuchar la voz. «Tengo frío». Cambié mi número. El nuevo teléfono también empezó a sonar a las 3:30. Mi esposa dio a luz a nuestro hijo hace 3 meses. Es hermoso. Perfecto. Pero cada noche me despierto a las 3:30. No por el bebé. El bebé duerme profundamente. Me despierto porque siento que alguien está parado junto a mi cama. Alguien que observa. Alguien que espera. Hace una semana mi esposa me preguntó por qué había dejado la puerta de nuestro cuarto abierta durante la noche. Le dije que yo no la había abierto. Ella insistió en que sí. Dijo que se despertó y vio la puerta completamente abierta, y una figura de mujer vestida de blanco parada en el marco, mirando hacia adentro. Pensó que era su imaginación por el cansancio. Cerró los ojos. Cuando los abrió, la puerta seguía abierta, pero la figura se había ido. Anoche instalé un seguro nuevo en la puerta de nuestra habitación, uno que se cierra desde adentro. Esta madrugada me desperté a las 3:30. La puerta estaba abierta de par en par. El seguro nuevo estaba roto, arrancado de cuajo de la madera. Y sobre la cómoda, escrito con el dedo en el polvo que se había acumulado, había un mensaje. «No puedes irte». Ahora entiendo lo que don Ernesto quiso decir. Entiendo por qué los otros guardias nunca volvieron. No por el hotel, sino porque una vez que respondes, una vez que cruzas esa puerta, ella sabe dónde estás. Y ella no quiere estar sola. Esta mañana fui a la iglesia. Le conté todo al padre Martín. Me miró con tristeza y me dijo que rezaría por mí. Pero en sus ojos vi algo más.
Vi que él también sabía que no hay nada que pueda hacerse. Algunas presencias no se van con agua bendita ni con oraciones. Mi esposa me preguntó ayer si deberíamos mudarnos a otra ciudad. Le dije que sí, que era buena idea, pero sé que no servirá de nada, porque Laura Sánchez ya no está atrapada en la habitación 212 del Hotel San Jerónimo. Ahora está atrapada conmigo, y yo estoy atrapado con ella. Cada noche cuando cae la oscuridad, el frío regresa. Empieza en mi habitación y se extiende por toda la casa. Mi esposa se queja de que la calefacción no funciona bien. Yo no le digo la verdad. No le digo que el frío no viene de afuera. Viene de algo que me sigue, algo que ya no puedo dejar atrás. Anoche mi hijo lloró por primera vez desde que nació. No era un llanto normal de bebé, era un llanto de terror. Cuando fui a su cuna, estaba helado. Sus labios se estaban poniendo azules del frío. Lo cargué y lo envolví en cobijas, pero siguió llorando durante horas. Esta mañana, cuando mi esposa cambió las sábanas de la cuna, encontró algo. Marcas de dedos en el colchón. Dedos delgados y largos que habían presionado la tela. Las marcas estaban congeladas, literalmente congeladas, con escarcha formándose alrededor de cada impresión. Ya no duermo. No puedo, porque sé que si cierro los ojos, cuando los abra, ella va a estar ahí, parada junto a mi cama, mirándome con ojos que llevan décadas sin ver la luz del sol, esperando, siempre esperando. A veces me pregunto qué quiere realmente, si solo necesita compañía, si solo quiere que alguien reconozca que existió, que sufrió, que sigue sufriendo. Pero entonces recuerdo sus palabras. Ya no tienes que irte, nadie tiene que irse nunca más. Y entiendo que lo que ella quiere es mucho peor que compañía. Quiere que yo me quede con ella, para siempre, en ese frío eterno, en esa soledad interminable. Quiere arrastrarme a donde sea que ella está, a ese lugar entre la vida y lo que viene después. Ese lugar donde ella lleva atrapada más de 40 años. Ya empiezo a sentirlo. El cansancio que no se va aunque duerma. El frío que me llega hasta los huesos. La forma en que los colores del mundo se ven cada vez más apagados, como si poco a poco me estuviera desvaneciendo. Ayer me miré al espejo y por un segundo no vi mi reflejo. Vi la habitación 212, vacía, oscura, esperando. No sé cuánto tiempo me queda. No sé cuándo voy a despertar y encontrarme de vuelta en esa habitación, con la puerta cerrada, y esa voz suave diciéndome que ya puedo quedarme. Lo único que sé es que no hay escape. No hay forma de romper esta conexión. Intenté todo. Pastores, curanderos, limpias, todo. Nada funciona. Porque yo rompí la regla. Entré a la habitación. Respondí cuando me llamó, y ahora ella nunca me va a soltar. Esta noche es mi última noche escribiendo esto, porque siento que ya casi es tiempo. El frío es tan intenso ahora que puedo ver mi aliento incluso bajo el sol. Mi esposa me mira con miedo. Dice que mis ojos se ven diferentes, más oscuros, más vacíos. Tiene razón, porque ya no estoy completamente aquí. Parte de mí ya está en esa habitación, esperando, como ella esperó durante tanto tiempo, y pronto, muy pronto, el resto de mí estará ahí también, para siempre, en el frío, en la oscuridad, en la habitación 212.